Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de junio y mientras el mundo se sume en disturbios que parecen hacer olvidar la presencia del COVID en las calles, Bitcoin vuelve a tontear con los $10.000. Este principio de semana hemos visto volatilidad en Bitcoin porque ha subido $1.000 en un día, de los 9.400 a los 10.400, y al día siguiente pierde las 5 cifras y visita de nuevo los 9.300. Una demostración más de que Bitcoin no es apto para cardíacos y un recordatorio de que cuando crees que ya ha tomado una decisión en el precio, siempre hay un último giro argumental inesperado. Si estás aquí por la especulación, ten mucho cuidado. Pero puede ser que no especules con Bitcoin y que de hecho solo acumules a largo plazo y en pro de tu soberanía personal. Si este es tu caso, déjame preguntarte, ¿estás guardando bien tus Bitcoins para siempre tener acceso a ellos? ¿Cuántas copias de seguridad de tu semilla tienes? ¿Y de tu passphrase? ¿Tienes un mapa del tesoro preparado? ¿Y un plan de herencia? Si no lo tienes del todo claro, no te preocupes, porque en el pod de hoy vamos a despejar todas las dudas sobre cómo almacenar tus bitcoins con seguridad. Pero antes, déjame contarte dos cosas sobre mis sponsors. HODL HODL es una plataforma web peer-to-peer que te acompaña en el proceso de compra de Bitcoin a otros particulares de forma privada. Si quieres comprar Bitcoin a otra persona sin necesidad de dar ninguna información personal y de forma segura, tienes que conocer a hodlhodl.com. Cuando vas a comprar Bitcoin a alguien, la pregunta clave es ¿me puedo fiar de esa persona? De las cosas más prácticas que tienes en HODL HODL es su sistema de perfiles, tanto de compradores como de vendedores, que te permiten saber la reputación de todos los participantes antes de interactuar con ellos. Puedes saber cómo opera. Tienes el tiempo promedio que tardan por operación, cuándo ha sido su último trade. Y también puedes ver la calidad de sus operaciones. ¿Cuántos trades ha realizado? ¿Qué evaluación promedio tiene? ¿Ha tenido disputas? ¿Cuántas ha empezado él? ¿Cuántas ha recibido? ¿Y cuántas ha ganado? Todo lo que deseas saber de alguien a quien le vas a comprar o vender Bitcoin lo encuentras en el sistema de perfiles de HODL HODL. Anímate a probar su sistema de intercambio seguro entre personas entrando en hodlhodl.com o siguiendo el link que encontrarás en la descripción. Recuerda que si utilizas el código Lunaticoin en mayúsculas, cuando te registres tendrás un descuento en fees para siempre. Si ya tienes tus bitcoins y lo que quieres es gastarlos en numerosos comercios sin necesidad de ceder información personal y de forma segura, tu servicio bitcoiner favorito ha de ser bitrefill.com. Porque como ya te he contado en numerosas ocasiones, Bitrefill te permite utilizar tus Bitcoin como moneda de cambio y conseguir recargas móviles o tarjetas regalo para establecimientos como Mango, Zalando, MediaMarkt o IKEA. Además, desde hace algo más de un mes tienen disponibles sus tarjetas de saldo en euros y dólares. ¿Y para qué sirven? Pues, por ejemplo, si quieres recoger ganancias porque ves a Bitcoin muy alto, puedes vender tus sats por balance en euros en las tarjetas Bitrefill y luego consumirlos cuando consideres por todos sus servicios. O también, ¿por qué no?, vendérselos a un amigo o familiar a cambio de Bitcoin otra vez. Si tienes Bitcoin, Bitrefill te permite vivir con él. Échale un vistazo a todos los servicios que Bitrefill te puede ofrecer, siguiendo el link que encontrarás en la descripción, haciendo clic en el link de mi web, en lunaticoin.com, o entrando directamente en bitrefill.com. Pues bien, como te decía en el pod de hoy, me siento con Arcad Multicrypto para tratar de la A a la Z cómo almacenar Bitcoin de forma segura. Un pod muy especial para todos aquellos que no solo queremos decir que somos nuestro propio banco, sino que también actuamos como tal y tenemos nuestro protocolo de seguridad. Prepárate para aprender y reflexionar sobre gestión de llaves privadas.
sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Arcad. Buenas tardes, Lunatic. ¿Qué tal? Yo bien, ¿tú qué tal? Muy bien, la verdad. Hoy fuera del directo, ¿eh? Sí, algo diferente. Sí, algo de lo que a ti te gusta hablar. Ujú. Hoy no te voy a preguntar cómo empezaste ni cómo llegaste a la madriguera. Para quien le interese esta parte, tenemos el L28. Han pasado unos cuantos pods ya. Ujú. Y allí es donde explicaste un poco cómo eran tus principios. Hoy vamos a ir directos al grano porque este pod se plantea como un pod interesante y vamos a ver en cuánto tiempo lo podemos dejar. Antes que nada, quiero hacer un disclaimer. Este pod no es para saber qué tipos de hardware wallet existen, ni tampoco es un pod para repasar las software wallets. Es un pod para todas aquellas personas que recién han comprado Bitcoin o ya los tenían y quieren saber cómo guardarlos de forma segura. En el pod nos centramos en las formas soberanas en que cada uno puede practicar el guardar, el almacenar Bitcoin sin necesidad de utilizar ningún servicio custodio como por ejemplo BitGo. Está todo pensado para que se pueda hacer de forma individual, cada uno en su casa, siguiendo una metodología. La idea es entender las partes más importantes a la hora de almacenar Bitcoin de forma segura. Entonces, empezando ya con el tema, te pregunto, ¿es difícil almacenar Bitcoin? Bueno, no es difícil si vas a ser responsable al 100% de tu dinero, ¿vale? Tampoco va a ser difícil si eres ordenado y eres capaz de gestionar tu propio banco, porque esto es un concepto nuevo para nosotros y entonces si tu mentalidad va enfocada a que depende de ti plenamente y que has superado el paradigma de depender de terceros para gestionar tu dinero, esto es para ti. Mm. Em, Tampoco es complicado si el sistema que vas a utilizar es sencillo, ¿vale? Y posiblemente que pueda ser recuperable por tus familiares en el caso de que fallezcas o en el caso de que tengas alguna complicación. Ujú. Hice una petición en Twitter a la gente que nos hicieran sus preguntas y voy a ir repasando las personas que un poco han ido inspirando estas preguntas. En específico, esta última que te he preguntado era la pregunta de Jesús, @pojesus, que es su handle de Twitter. Luego también te quería preguntar, porque hay mucha gente que cuando piensa en Bitcoin piensa en esas monedas doradas, ¿no? Con el símbolo de Bitcoin que todos hemos visto y que se utilizan pues para hablar de Bitcoin en prensa o en artículos. Pero Bitcoin es digital, no tiene formato físico. Así que cuando decimos que queremos almacenar bien nuestros Bitcoins, ¿qué es lo que estamos almacenando realmente? Claro. Realmente no hay ningún lugar físico donde almacenamos nuestro Bitcoin. Realmente lo importante es que guardemos la clave privada, ¿vale? Ya que nos va a permitir gastar los fondos que están alojados en las direcciones de Bitcoin. Entonces, si nosotros no guardamos de forma adecuada esa clave privada que nos va a permitir acceso a esos huchos, a esas salidas no gastadas, a esas direcciones con fondos, pues no podremos acceder a ellos. Entonces, realmente lo que estamos almacenando es la clave privada que nos va a dar acceso a poder hacer un gasto de esas direcciones con fondos. Entonces, cuando te dicen o cuando sospechas o tienes miedo de que te puedan robar tus bitcoins, estamos hablando de que te puedan robar tu clave privada. Exactamente, porque el que acceda a la clave privada tiene acceso a mis fondos. Vale. O sea que el pod de hoy se llama cómo almacenar bien tus bitcoins, ¿no? Con seguridad, pero también atendiendo a lo que decías y a la naturaleza de Bitcoin, también se podría llamar cómo gestionar tus llaves correctamente. Entonces, para almacenar de forma segura tus bitcoins, te quiero preguntar primero cómo generamos las llaves, estas llaves privadas, y después cómo las almacenamos. Entonces, para generar tus llaves,
Sí, yo me pongo en la cabeza de alguien que empieza, y bueno, y en mí mismo, ¿no? Cuando empecé, y de las primeras cosas que haces es buscar cómo conseguir tener una dirección Bitcoin, porque te das cuenta que eso es un poco lo que la gente tiene y utiliza para recibir Bitcoin, y entonces te vuelves loco para intentar conseguir cómo tener una. Y en ese momento, primero de todo, nos cruzamos con un montón de palabras que te quiero preguntar a ver si las puedes aclarar. Yo he apuntado aquí unas cuantas, pero a lo mejor tú tienes alguna más. Te cruzas con llaves privadas, llaves públicas, direcciones de Bitcoin, wallets, semillas, frase mnemotécnica o mnemonic en inglés. ¿Podrías explicar un poco todas estas palabras y qué relación guardan con estas llaves privadas que mencionabas de Bitcoin? Bueno, por ejemplo, llave privada, digamos que es un conjunto de caracteres alfanuméricos, ¿vale? En el que ese conjunto digamos, de caracteres te va a dar acceso a los fondos que hay alojados en una dirección. De cada clave privada se genera la clave pública de forma asimétrica, es decir, que con la clave privada creo la clave pública, pero con la clave pública no puedo acceder a la clave privada. Entonces, la clave pública representa la dirección, ¿vale? Entonces, si hacemos una analogía a los sistemas que tenemos hoy en día, pues la clave pública sería nuestro número de cuenta y la clave privada sería el código PIN o la contraseña que utilizamos para acceder a la cuenta. En cuanto a la semilla, digamos que es una clave privada, la que sería como la clave privada maestra que engloba a diferentes claves privadas con sus respectivas claves públicas. Sería como una clave pública global que tuviese, de la cual surgiría una infinidad de claves privadas con sus claves públicas o direcciones. ¿Vale? Luego, la semilla mnemotécnica, digamos que es una semilla codificada en una lista de palabras, que suele ser entre 12 y 24. Esto se hizo para que fuese más fácil tanto almacenar la clave pública como hacer copias de seguridad. Porque si tuviésemos que hacer una copia de seguridad de un conjunto de caracteres, que aproximadamente creo que eran 51, y grabarlos en metal o ponerlos en papel, sería mucho más difícil. Entonces, digamos que la semilla mnemotécnica traduce todo eso entre 12 y 24 palabras, ¿vale? Para que sea más fácil a la hora de almacenarla y para que sea más entendible para los demás. Dentro de la semilla mnemotécnica puede ser o semilla mnemotécnica no extendida o extendida. La no extendida solo sería representada por esas 12-24 palabras y la extendida sería cuando nosotros añadimos una frase de contraseña o comúnmente llamado passphrase, Vale. que sería una palabra o conjunto de palabras adicionales unidos a la semilla, a las palabras de recuperación, que son entre 12 y 24. Vale. Entre 12 o 24, sí, generalmente. Y luego quedaba la wallet. Sí. La wallet sería el interfaz por el que digamos que hacemos práctico esa semilla. Es decir, sería el sistema por el cual recibimos y enviamos fondos a través de nuestra semilla. Vale. Bueno, te voy a ir preguntando más sobre estas palabras. Porque esto de las wallets es como otra de las cosas a las que llegas, ¿no? Nada más empezar, vale, pues necesito una wallet y yo lo que sé, si pienso desde un punto de vista muy básico, es que las wallets me generan direcciones y para eso me son interesantes, ¿no? Y como decías tú ahora, para poder operar en Bitcoin necesito una wallet. Lo que me he dado cuenta es que hay como dos tipos, que hay las wallets simples y luego hay las wallets HD, que también he visto que parecían que sean high definition, pero no, significan hierarchical deterministic. Entonces, ¿qué tipo de wallets son preferibles entre estas dos, las simples o las HD? Hasta las simples serían las denominadas paper wallet, en la que, bueno, digamos que dispone de una clave privada con su clave pública, ¿vale? Entonces, generalmente esto se usaba mucho hasta 2016, ¿vale? Hasta que se incluyó las carteras HD, que ahora la veremos.
Pero bueno, tiene una serie digamos, de problemas. Es decir, que si tú quieres mandar fondos cada vez a una dirección, vas a necesitar tantos paper wallets como direcciones con fondos tienes. Es decir, que si yo tuviese 10 huchos o de direcciones con fondos, necesitaría hacer el backup de 10 paper wallets. Ajá. Luego a eso tienes que unir que no se pueden gastar parcialmente, deberían ser gastados totales cuando lo usamos. Y también esto ha hecho que mucha gente pues disponga a lo mejor de una y que haya estado reusando esa dirección todo el rato, con los problemas de privacidad que conlleva el reusar direcciones. Entonces, para agilizar tanto el respaldo como para evitar el reuso de direcciones, digamos que se crearon las carteras HD, jerárquicas deterministas, en la que una clave privada maestra, o sea, la semilla, crea un árbol ilimitado de claves privadas emparejadas con su clave pública o dirección. Vale. Entonces, si quieres recuperar esa cartera, en el que tienes una cartera con diferentes direcciones con fondo o huchos, como hemos dicho antes, solamente con esa esa clave privada maestra podrías recuperar todo. Vale. Entonces, ¿qué te ayuda a eso? Pues a guardar el respaldo, o sea, hacer el respaldo y guardarlo de forma más sencilla, sin tener un gran número de backups. Y también lo que te permite es crear una dirección cada vez que haces un envío a tu cartera, lo cual es muy bueno para privacidad. Vale, o sea que las simples, digamos, es como que yo para generar una dirección, cada dirección tiene asociada una única clave privada y una clave pública, digamos, Ujú. y mientras que las HDs con una única clave privada, ¿no? Extendida de estas que comentabas, puedo generar tantas direcciones y claves públicas como quiera. Exactamente. Vale. Podrías crear un número ilimitado de direcciones. Y también cuentas. También se podrían crear cuentas diferentes y separadas. Vale, bueno, ahora te preguntaré por esto de las cuentas. ¿Podríamos entonces hacer la salvedad de que cuando hablamos de semillas es como hablar de llaves privadas? Entendiendo las semillas como el conjunto de estas 12, 24 palabras. Sí, semilla sería digamos, la clave privada extendida. Vale. Sí. Y bueno, esa semilla podría estar formada por las 12 o 24 palabras de recuperación y también se le puede añadir un passphrase, como he dicho antes. Vale. Cuando empezamos en Bitcoin, pues obtenemos nuestra primera dirección de exchange centralizados o nos bajamos la primera wallet que nos ofrece la App Store de turno sobre Bitcoin Wallets. Incluso hay mucha gente que se hace su dirección Bitcoin a través de un navegador web en cualquier servicio que encuentran por Google. Y aquí, pero estamos hablando de almacenar Bitcoin de forma segura. Por lo tanto, cómo generamos esta semilla, entiendo que es muy importante que se haga bien. ¿Qué maneras existen para generar una semilla de forma segura? Bien, la forma más sencilla y para no complicarnos sería generarla a través de un hardware wallet, que son dispositivos offline con los que se generan semillas y lo que te va a permitir es firmar transacciones a través de los mismos. Vale. Entonces, digamos que esa semilla que tú digamos, estás creando o que estás gestionando a la hora de gastar, nunca va a pasar por un ordenador, sino que se hace desde ese dispositivo. ¿Vale? O sea, la generación, por ejemplo, de la semilla aparece en un dispositivo externo a tu ordenador y entonces, claro, ahí al estar separado no tiene nada que ver y por tanto tanto la privacidad como la seguridad es mucho mayor. Uh-huh. ¿Se podría hacer sin hardware wallet? Sí, pero yo lo considero un método avanzado. Entonces, esto es para gente avanzada y se podría hacer, pues, digamos, a través del sistema operativo Tails, con un par de métodos, Uh-huh. como ya luego hablaremos de la página web. Y luego también se podría hacer de forma sencilla, pues, a través de una cartera como Samurai Wallet, Sí. de forma offline,
Pero bueno, eso lo recomiendo en el caso de que vayamos a usar fondos, pero que no sean realmente nuestros ahorros. Vale. Solamente para, bueno, pues para empezar, para alguien que quiera empezar, crear una cartera, que no le cueste dinero y algo así. Entonces, para crear una semilla de forma segura, tú recomiendas utilizar una hardware wallet. Sí, de forma general sí, porque es sencillo y seguro. ¿Qué opinas entonces de crear una semilla por ejemplo, en una wallet de software, como podría ser Wasabi o Electrum, por ejemplo, que te dan esas opciones? Pues que cuando tú creas la semilla, esas palabras están saliendo en la pantalla de tu ordenador y si tuvieras malware o algún ataque de alguna manera, pues podría ser hackeado. Por eso se crearon las hardware wallet. Hmm. ¿Lo mismo pensarías de una wallet de móvil? Claro, o sea, si lo crease en un móvil, Ujú. yo lo haría en un móvil que no es mío, o sea, que no es el personal y que estuviese en modo offline. Vale. Pero digamos que la única, o sea, si vamos a almacenar Bitcoin a largo plazo y estamos generando una semilla para eso, lo ideal es hacerlo en una hardware wallet. Sí, completamente. Vale. Una pregunta que hacían por Twitter es Snake Bitcoin. Es si podemos crear una semilla, porque al final son 12, 24 palabras que están en una lista, ¿no? De unas palabras escogidas. No sé cuántas son ahora, pero son como unas 2000 y algo. ¿Lo sabes tú esto? 2048. 2048. Pues como existen estas palabras, Snake Bitcoin pregunta si podemos crear una semilla escogiendo nosotros las palabras. No sería seguro, ¿vale? Todo lo que sea mano humana a la hora de crear semilla no se recomienda. Entonces, siempre se recomienda que sea aleatorio. De hecho, hay métodos en los que tú realmente lo podrías hacer, pero tendría que ser con dados y con una lista, ¿vale? Pero esto es un método avanzado. Y luego la última palabra debería hacerse a través de checksum, que se necesita un algoritmo para realizarlo. Entonces, no recomendaría a nadie que cogiese esa lista de 2048 palabras y la eligiese como le viniese en gana, sino que lo hiciese a través de algoritmos que están presentes en hardware wallets o en otros sistemas offline que también se puede hacer. Entonces, bueno, no lo recomendaría nunca. Bueno, de hecho, por lo que has dicho, la última palabra necesitas sí o sí que te la calcule o necesitas un checksum. Normalmente entiendo que se hace a través de alguna especie de hash, ¿no? Y se deben tomar Sí, unos números de delante o de detrás de ese hash. O sea que necesitas poder hashear esa información antes. O sea, no puedes escoger 12 o 24 palabras aleatoriamente de esa lista porque te va a dar una semilla incorrecta, supongo. sí, incorrecta e insegura. O sea que no, todo lo que sea mano humana a la hora de crear semillas no se recomienda. Vale. Y siguiendo un poco esta línea, te pregunto, ¿existen algunas buenas prácticas a la hora de crear nuestra semilla? Sí, una de ellas es estar solo, ¿vale? Que no haya nadie a nuestro alrededor. Eh, Tapar las cámaras del portátil y del móvil si están cerca. Esto parece paranoia, pero ha habido casos ya de espionaje. Eh, Luego también no relatar las palabras de la semilla conforme van saliendo, no decirlas en voz alta, ¿vale? Nunca hacer fotos ni almacenarlas en ningún dispositivo electrónico, y menos que estén conectados a iCloud o una nube o lo que sea. O sea, nada de hacer fotos. Hacer las copias en papel y hacer varias. Y bueno, y en caso de la cantidad de fondos, pues se puede, digamos, utilizar un sistema más resiliente como serían las placas de metal a la hora de grabar las palabras de recuperación. Vale. A ver, te pregunto un poco por escenarios, ¿no? Por esto ya que estabas empezando a apuntar que si papel, que si placas de metal. Me voy a poner en el supuesto de que soy nuevo en Bitcoin y que no me quiero saturar con mucha explicación. Y te pregunto, ¿qué métodos me recomendarías para no perderme en los detalles, pero
poder generar mis semillas correctamente. Bueno, si vas a empezar invirtiendo menos de 500 euros o algo así y no vas a querer, no te compensa comprarte un hardware wallet que suele salir como $100 o 100 euros por ahí, Ujú. podrías hacer una cartera, o sea, podrías crear una cartera, por ejemplo, la de Samurai, si tienes Android, y bueno, ir almacenando tu fondo eh, como una medida inicial para luego, en el caso de que estés invirtiendo pues más de 500 1000 euros, pues ahí ya adquirir un hardware wallet y alojarlos ahí. Y luego, bueno, seguir las directrices de esos dispositivos. Aquí hay que tener en cuenta de que hay diferentes tipos de dispositivos y que van a ir en función de la pericia del conocimiento de la persona que lo va a usar. Pero bueno, eso creo que luego lo podemos explicar más extensamente. Vale, o sea que Samurai, por ejemplo, sería una manera que recomendarías. ¿Recomendarías, como decías antes, tener el móvil offline o alguna cosa más? Bueno, si puede ser que sea en un móvil que no sea el personal y bueno, en el caso de que sea el personal, pues bueno, que no haya muchos fondos. O sea, que lo que se pueda arriesgar que no sea mucho. Vale. No conozco ningún caso de que haya sido hackeado alguna vez en un móvil de alguien, pero bueno, nunca está de más ser precavido. Porque en esto ya somos nuestro banco y cuando lo perdamos, si lo perdemos, no va a poder reclamar a nadie. Así que por lo menos unos mínimos de seguridad y privacidad. Vale. Dejando aparte de, o sea, dejando de lado los principiantes, si yo te pregunto a ti, Arcad, que tú conoces todos los sistemas habidos y por haber, ¿qué método utilizas para crear tus semillas? Mi preferido, sobre todo para hacerlo de forma muy segura y tampoco me ocasione gran problema, pues a través de Coldcard Wallet, que es un hardware wallet para avanzados, en el que se puede incluso aumentar la entropía de la semilla con tirada de dados. Es decir, coges un dado y tiras, bueno, más o menos el mínimo son unas 100 veces Ujú. y vas apuntando cada vez la puntuación que va saliendo. Entonces eso genera mayor entropía. Eh, y luego incluir una frase de contraseña, un passphrase. Ese sería el método. En el caso de que son fondos que no vayas a gastar y que lo vas a mantener durante un largo periodo de tiempo, pues puedes luego, después de guardar los datos, borrar la call card y bueno, y dejarla vacía por si luego quieres seguir generando más semillas. O sea que tu manera predilecta es a través de Coldcard Wallet. A día de hoy sí. Vale. Ahora has vuelto a mencionar passphrase, antes también la has incluido en la selección esta de palabras que te cruzas cuando empiezas a intentar tener tus wallets. Em, ¿Por qué son importantes las passphrase? Bueno, la passphrase es una opción que digamos que nos permite extender la semilla que ha generado el dispositivo. Ujú. Y a diferencia de las 12 24 palabras que genera, esa palabra o conjunto de palabras es elegida por nosotros. Es decir, ahí la elegimos nosotros. Vale. Puede ser una palabra, puede ser un conjunto de palabras, pueden ser esas palabras juntas, pueden ser separadas, pueden ser letras, pueden ser números, pueden ser símbolos y las mayúsculas y los espacios influyen. ¿Vale? Entonces, que si yo, por ejemplo, de passphrase tengo, por ejemplo, mi amigo, sería diferente si está junto o separado. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de generar passphrase porque esas cosas influyen. Entonces, eso, cuando tú incluyes una passphrase a las palabras de recuperación, estás creando una semilla extendida, ¿vale? Ujú. Porque estás incluyendo una parte más. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que estés creando, que la passphrase que crees o la frase de contraseña que crees, que estés seguro de que esté bien escrita. Porque si no está bien escrita, a la hora de generar tu cartera, en un inicio, sobre todo en el inicio, porque vas a generar tu cartera con el passphrase, si no lo has hecho bien, pues puede ser que te equivoques y la líes un poco.
Así que eso es importante. Y luego también saber que cuando tú haces una cartera con una seña extendida añadiendo un passphrase, es importante que sepas que si pierdes la passphrase, por muchas 12 o 24 palabras que tengas, pierdes los fondos. Es decir, que ahora tu cartera es las palabras de recuperación más la frase de contraseña que has creado. ¿Vale? Esto empezó como una opción opcional, pero debido a los hackeos, al hackeo que hubo en Trezor, eh, eh, en el que se podía acceder, si se accedía físicamente a ese dispositivo, se podía craquear tanto el PIN como la semilla. Porque ya sabemos que la semilla se almacena en el dispositivo. Ujú. Entonces, si alguien digamos, con conocimiento accede a un hardware wallet Trezor de forma física y no hemos activado la opción de passphrase, podría perfectamente acceder a nuestros fondos. Entonces, como eso ha pasado, a partir de ahora como que se ha pasado de una característica opcional a una característica obligatoria. Tanto Ledger como Bitbox o como Coldcard o como las demás no han sido probadas que puedan ser hackeadas de esta manera como Trezor, porque Trezor tiene un problema con el chip. Ujú. Pero siempre se recomienda el passphrase y también digamos que es importante porque cuando incluimos un passphrase a las palabras de recuperación, digamos que aumentamos nuestra seguridad, porque si almacenamos las dos partes por separado, si un ladrón accede a mis palabras de recuperación o accede a mi frase de contraseña, no podrá acceder a los fondos porque necesita esas dos partes. Porque cada passphrase genera una wallet totalmente distinta. Exactamente. Si yo tengo 24 palabras de recuperación y añado como passphrase, por ejemplo, Lunatic, Ujú. eso me dará lugar a una wallet. Si con las mismas palabras de recuperación como passphrase pongo Arcad, saldrá otra cartera diferente, que serán completamente diferentes una de la otra. Entonces yo puedo crear ilimitado número de carteras independientes con las mismas palabras de recuperación, pero añadiendo diferentes passphrase. ¿Para qué puede ser esto útil? Pues esto puede ser útil pues, para crear diferentes cuentas separadas, por si quiero, por ejemplo, hacer una cuenta para gastos o otra cuenta para comprar de forma anónima o lo que sea. También se pueden crear, digamos, cuentas que sean cuentas señuelo para poner algo de fondos y en caso de que si hubiese extorsión o lo que fuese, pues darle esos fondos, ¿no? Ujú. Como una forma de una cartera secundaria. Claro, yo la passphrase siempre me la he imaginado como una palabra que yo voy a recordar siempre y, y no sé, me viene a la cabeza pues desde nombres de ciudades o no sé, alguna palabra conocida, ¿no? Pero no sé si es del todo correcto, entonces te pregunto, ¿existen también maneras seguras para crear passphrase o podemos optar, como yo explicaba ahora, por escoger una palabra conocida y estar tranquilos? Mm, Primeramente, es bueno que ninguna de las palabras o la palabra que incluyes esté asociado a ti. O sea, nombre, gustos, fecha de nacimiento, nada de eso. Ujú. Y tampoco que sea muy corta porque, bueno, podría ser deducida de alguna manera. Entonces siempre aquí, si la quieres hacer perfectamente segura, debemos basarnos siempre en la aleatoriedad. Entonces, bueno, leyendo un artículo hace unos meses, bueno, se recomendaba pues que la passphrase estuviese formada por entre 4 a 6 palabras y que fuesen elegidas de forma aleatoria. Entonces, para eso se utilizaban 5 dados y había una lista con 666.000 palabras. Entonces tú tiras 5 dados y los dígitos que te salgan corresponde al orden de esa palabra. Entonces eliges entre 4 a 6 y esas 4 o 6 palabras las puedes juntar sin espacios o separar sin espacios. O ponerlas en minúscula o en mayúscula, sabiendo que todo influye. Entonces, ese conjunto de palabras, que esté junto o separado, pero que esté ahí,
pues eso va a representar tu wallet, tu passphrase, perdón. Entonces, no hay ninguna forma que se vincule a ti y además es suficientemente larga como para que tenga algún tipo de problema. Entonces, esa sería la forma más paranoide y la forma más segura para crear tu passphrase. De hecho, bueno, también hicimos un artículo de eso en Estudio Bitcoin. Sí, si alguien quiere más información así de cómo generar wallets, incluso de semillas, perdón, e incluso cómo hacerlo de forma totalmente offline, como antes comentaba Arcad, sin necesidad de hardware wallet, hay distintos artículos y explicación en estudiobitcoin.com, así que podéis seguir cayendo por esta madriguera. Así que tú recomiendas que la passphrase no sea una palabra y ya, sino que sea un conjunto. Sí. Y si, bueno, si no quieres hacer ese método que a algunos le puede parecer extremo, pues que sea suficientemente larga, que tenga 12 o 16 caracteres y bueno, que se pueden poner símbolos, letras, palabras, números. Siempre importante sabiendo que las mayúsculas influyen Uh-huh. y que los espacios influyen. Es importante ir apuntando todos los pasos de esto porque hay muchas cosas a tener en cuenta. Perfecto. Con esto cerraríamos un poco de forma rápida, claro, el primer bloque, que era el cómo generar las semillas, y podemos abrir otro bloque que supongo que a mucha gente le interesará, que es perfecto, ya tengo mis semillas. Ahora, ¿cómo las almaceno? ¿Cómo almaceno? Si almacenar las semillas al final es almacenar Bitcoin, ¿no? Sí, porque las semillas, digamos que la semilla tiene acceso a tus fondos. Sí, Vale. se podría decir que sí. A mí la palabra, he estado reflexionando para este pod sobre la palabra semilla y me ha gustado mucho la palabra porque es como una buena metáfora de lo que hace en Bitcoin. Una semilla genera sus frutos en forma de direcciones de Bitcoin que puedes ir generando non-stop. Una vez la hemos hidratado, que sería como introducirla dentro de una wallet. Y una wallet hace, pues un poco lo que tú decías, ¿no? Hace operativa esta semilla para enviar recibir, perdón, Bitcoin. Claro, nos hemos roto un poco la cabeza a generarla bien, incluso puede haber alguien que lo haya hecho con estos sistemas más complejos que mencionábamos que están en los artículos de estudio Bitcoin, que lo pueden haber hecho de forma offline, a mano. Entonces, teniendo tú una semilla, teniendo tú estas 24 palabras, realmente no puedes ni enviar ni recibir Bitcoin. Es inoperativa, tienes que de alguna manera pasarla a una wallet. Entonces, ¿cómo recomiendas utilizar una semilla? O sea, ¿cómo la rehidratas? ¿Cómo recomiendas convertir una semilla o pasarla a una wallet sin que se filtren esas palabras al mundo? Porque claro, es otro punto delicado. Lo hemos hecho, tú has dicho que no te vea nadie, no lo menciones a nadie, Las tienes y de golpe te toca eso convertirlo a Bitcoin, a lenguaje de direcciones, etcétera. ¿Cómo recomiendas hacer ese paso? Si quieres, si esa billetera está hecha para largo plazo y no vas a gastar de la misma, Uh-huh. eh, por ejemplo, en Coldcard cuando haces cuando creas la semilla, también te provee de la clave pública privada, que la clave pública privada es perdón, la clave pública extendida, que lo que va, que de ahí van a derivar todas las direcciones de esa cartera. Entonces, tú podrías coger esa clave pública extendida digamos, introducirla en wallets como por ejemplo Electrum o por ejemplo Sentinel, que es la cartera para ver de Samurai, en lo que te va a permitir es en el que tú puedas tener acceso a esas direcciones para enviar fondos allá, pero no te va a permitir gastar fondos de esa cartera. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, crea esa cartera solo para ver, en el que tú puedes recibir fondos a tu cartera, pero no puedes gastarlo desde ahí. Entonces, está bastante bien. El único problema que tiene es que si tu cartera no está conectada al nodo, ese XPub o clave pública extendida va a ser compartida con los servidores a los que esté conectado.
y no sabes a qué servidores va a estar conectado y esos servidores van a tener acceso a esa clave pública extendida y a las direcciones que tiene tu cartera, tanto pasadas como futuras. Entonces, bueno, por eso mismo, para crear una Watch Only Wallet, una cartera para ver, se recomienda que la cartera que estés usando esté conectada a tu nodo. Es una de las cosas importantes. Porque si no, vas a estar confiando en terceros para, digamos, compartiendo la información de tu cartera, como las transacciones, direcciones y todo eso. Si vas a crear una cartera en el que vas a gastar, recomiendo que que si has creado una semilla sin hardware wallet, te recomiendo que si en este momento cuando vas a gastar, que sí utilices un hardware wallet. Vale. ¿Vale? Porque no te va a convenir meter esas palabras en un ordenador, por lo que pueda pasar. O sea, entonces, siempre se recomienda que esas palabras las introduzcan en un hardware wallet y que a partir del hardware wallet hagas el gasto. Entonces, esa es la forma más segura. Vale. Entonces, dos opciones. Una es creas una cartera para ver con la clave pública extendida, u otra, recuperas tu cartera con un hardware wallet introduciendo tus palabras de recuperación de la semilla. Lo que, por lo que decías en esta de las wallet para ver, que son las que en inglés le llaman watch only, ¿no? Ujú. Sí. Da la sensación como que necesitas un nodo sí o sí si lo quieres hacer de forma privada. No es que vayas a filtrar tus claves privadas, pero sí que vas a filtrar tus claves públicas con algún tipo de servidor y eso un poco expone todas tus direcciones, las direcciones que vayas a utilizar, tanto que ya hayas utilizado como las que puedas utilizar en un futuro. Entonces es como que si lo quieres hacer bien, bien, te hace falta un nodo sí o sí. Si quieres el control 100% de todo, pues si está conectado a tu nodo no va a depender de terceros. Y bueno, y si estás utilizando tu ordenador personal y no tienes, a lo mejor no tienes una VPN, pues también te pueden asociar de alguna manera el IP. Entonces, bueno, ¿qué otra manera se podría hacer pues, sin tener nodo? Pues a lo mejor se podría hacer a través de Electrum, pero desde el sistema operativo Tails, que es 100% privado. Pero aún así, aunque no sepan tu localización, sí va a estar compartiendo esos datos a servidores de terceros. No van a saber dónde estás, ni van a saber quizá quién eres, porque no pueden cruzarlo con tu ISP, con tu servidor de Sí. internet, pero sí que van a Ujú. seguir accediendo a toda la cantidad de direcciones que tienes. Claro, y no sabemos los servidores quiénes son. Si son servidores de chain analysis, son servidores espías, no sabemos. Entonces, ¿para qué depender de terceros si nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos? Vale. Y una pregunta que también han hecho por Twitter, tanto Albert Coin como Tomás Álvarez, es, si importa el tamaño de estos bitcoins, de estos huchos que nos estemos enviando para almacenar a largo plazo, para almacenar de forma segura. Si es importante que todos tengan un tamaño determinado, si es importante que se los trate antes de enviarlos a este almacenamiento de largo plazo de alguna manera, no sé si vía conjoin o de alguna manera, no sé. ¿Qué dirías de esto sobre el tratamiento de los huchos? Bueno, primeramente, si tenemos un hucho muy grande o nuestra cartera solamente tiene un hucho muy grande, eso va a implicar dos cosas. Una es que hayamos hecho una compra masiva en un solo hucho, u otro es que hayamos reusado la dirección varias veces, lo cual sería un gran problema de privacidad. Yo recomiendo que nuestros fondos estén repartidos en varios huchos, ¿vale? Y además de diferentes tamaños. En el caso de que si fuésemos a hacer un pago, pues elegir el que viene más acorde. Y también, si tienes varios huchos, quiere decir que has hecho diferentes transacciones y cada transacción la has hecho en una dirección nueva, lo cual no has reusado. Si hicieses un pago con un hucho muy grande, eso generaría, si no lo has gastado entero, a ser grande, pues va a generar un cambio. Entonces la persona que hayas hecho el pago pasa a modo observador, en el cual puede ver en un futuro qué haces con el restante. Entonces, bueno, siempre está bien que lo tengas repartido en diferentes huchos porque así las personas con las que puedes llegar a interaccionar nunca pueden tener una idea de lo que tienes eh, de forma general, o sea, lo que tienes en total. Entonces, bueno,
diferentes, o sea, diferentes huchos con diferentes tamaños. Otra cosa más importante es que etiquetes cada hucho, es decir, de dónde provienen los fondos que tienes en una dirección. ¿Vienen de un pago? ¿Vienen de una compra que hiciste en un exchange centralizado? ¿Vienen de una mezcla que hiciste en CoinJoin? ¿De dónde viene? ¿Sabes? Es decir, ¿por qué? Porque si alguna vez necesitamos hacer un pago que requiera más de un hucho porque ese hucho no da para el pago, necesitaremos consolidar con otro hucho o con tres o con los que haga falta. Entonces, desde ahí podríamos elegir desde cuáles gastar. Porque si mezclamos un hucho con KIC con un hucho anónimo, pues ya estamos manchando el anónimo y dándole identidad que no tenía. Entonces es importante eso. El tema de las etiquetas. Y bueno, y también, como ya diremos más tarde, cómo almacenarlo, porque también hay que almacenarlo, porque en el caso de que nuestra cartera se borre o lo que sea, si lo vamos a recuperar luego, esa cartera, la cartera no va a plasmar otra vez las etiquetas que hemos puesto a cada hucho. Entonces eso también es importante. Otra cosa importante que se puede, si lo quieres hacer más fácil, porque bueno, es complicado al principio, si no lo has hecho, pues se pueden crear dos carteras. Y bueno, se puede crear una cartera con unos fines, por ejemplo, cartera para compras de exchange o cartera para gastos o cartera de fondos anónimos, ¿vale? Tener en cuenta eso. Y eso se puede crear con la misma semilla, porque en la misma semilla nosotros podemos crear cuentas independientes, ¿vale? Entonces puedes crear cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3, cuenta 4 y con la semilla podemos acceder a todas esas cuentas. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías lo de crear diferentes cuentas? Bueno, por ejemplo, si utilizamos dispositivos como Ledger o Trezor, las aplicaciones que recomienda el fabricante, aunque no son las más seguras, ya lo hemos dicho muchas veces, las más privadas y las más seguras, como hemos dicho antes, digamos que es muy fácil de crear. Se crea cuenta y ya está. Si lo hiciésemos a través de cartera como por ejemplo Electrum, en el que le puede ser conectado con un dispositivo, como un hardware wallet, se puede elegir la ruta de derivación. Vale. Pero para eso es un método un poquito más avanzado. Vale, o sea que digamos que las cuentas que mencionas sería utilizando diferentes rutas de derivación para ir almacenando tus bitcoins ahí y un poco organizarte tú tus diferentes conceptos en base a diferentes rutas de derivación. Sí, estás creando cuentas con la misma semilla. O podrías crear diferentes cuentas con diferentes semillas. Pero ahí se complicaría por el hecho de que tienes que guardar una semilla más. ¿Podrías tener diferentes cuentas con la misma semilla simplemente utilizando diferentes passphrases? Se podría hacer con diferentes passphrases o sin passphrases. O con el mismo passphrase. Puedes crear muchas cuentas. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de 24 palabras y tengo el passphrase Lunatic, eso me da acceso a una cartera. Y dentro de esa cartera yo puedo crear cuentas. Las cuentas que quiera. En base a las rutas de derivación. Exactamente. O podría, con esas 24 palabras, crear una passphrase cada vez y crear diferentes carteras. Pero claro, aquí lo que pasa es que tendrás que guardar el passphrase 1 y el passphrase 2 o todos los passphrases que vayas a crear. Hay que tener en cuenta que todo lo que crees de más vas a tener que guardarlo. Entonces, si creas 18 semillas y 25 passphrases, ya sabes que tienes que guardar 43 cosas en diferentes sitios. Y tendrás que hacer un mapa del tesoro para acordarte y para acceder a ellos. Y en caso de que fallezcas, será imposible para los familiares. Y contribuirás a que Bitcoin sea más escaso. De esa manera. Por esa parte, bien para el resto, pero mal para ti y tus familiares. Vale, de acuerdo. Es un tema profundo y bueno, de hecho, en un directo lo tratamos esto de las rutas de derivación. Creo que hay un vídeo aparte que se puede acceder. Ya pondremos el link debajo en los comentarios. Vale. Sí, pero una cosa, si fuese Trezor Web o Ledger App, la aplicación de Ledger, sería con un clic.
es fácil, es convenient, como dicen los americanos, pero conlleva al ser fácil, o sea, el que sea fácil no quiere decir que también sea seguro y privado, lo cual yo no lo recomiendo mucho utilizar esos sistemas, pero cuando eres novato no te va a quedar otra. Es que es un tema que no es blanco y negro. Ujú. Bueno, es filtrar tu información a los servidores de Ledger y Trezor o no Claro, filtrarlo y tener más complejidad a la hora de gestionar tus cuentas, por ejemplo. exactamente. Si quieres más seguridad y más privacidad, va a ser más complicado siempre. Vale. Tenemos una semilla segura, sabemos cómo utilizarla sin filtrar información, pero ahora nos falta saber, yo creo que lo más importante, bueno, todo es importante, ¿no? Pero esta parte especialmente, que es cómo almacenarla. Porque aquí es donde aparecen nuestras peores pesadillas y también hay diferentes artículos de gente que tiene bitcoins, pero ha perdido el acceso porque se le estropeó el disco duro donde tenía la información, porque hay aquel chico famoso, ¿no? Que lleva levantando un vertedero buscando su ordenador donde en teoría tenía miles de bitcoins y creo que de momento no lo ha encontrado. Entonces, es una parte importante eh, saber cómo hacerlo para no pasar por esa pesadilla. ¿Por qué no es suficiente almacenar tu semilla en una hardware wallet? Pues simplemente porque si se rompe, estás perdido. Es decir, si solamente tienes la semilla en el dispositivo y no lo has guardado o has hecho diferentes copias, pues ahí ya has perdido los fondos. Fin. De hecho, eh, creo que ha pasado con algunos incendios en casas en las que los dispositivos han sido destruidos y no se ha podido acceder a los fondos. Muchas veces se crea la cartera con el dispositivo y bueno, se copia en un papel y se deja por ahí perdido, ¿no? Como no tengo fondo, tengo 50 euros, tampoco pasa nada, ¿no? Mm. Pero eso va creciendo, ya sea por tiempo o porque vayas poniendo más fondos. Entonces ahí esas copias van adquiriendo más importancia. Entonces es necesario hacer copias y varias y almacenarlas en diferentes lugares. Y luego también ver la resiliencia del respaldo. Es en papel. El bolígrafo con el que ha escrito es de aquellos que se borran con el tiempo. Y si se moja, y se quema. O sea, se puede utilizar placas metálicas que aguanten la resistencia ante fuego, agua, corrosión o presión. Es decir, paranoico. ¿Me puedo llamar paranoico? Sí, pero si tú vas a almacenar a largo plazo, nunca está de más almacenarlo en un medio en el que resista a cualquier contratiempo. ¿Cómo recomiendas que guardemos nuestras semillas y no perder el acceso a ellas? Si empiezas con pocos fondos, yo recomiendo hacer varias copias de la semilla, si ¿En quieres en papel? papel, Ah, sí, y almacenar alguna en casa o eso si no tienes muchos, ¿eh? O en diferentes lugares ajenos a tu domicilio. Conforme tus fondos van adquiriendo mayor valor, tu seguridad tiene que ser va a ser más importante. mm. Entonces, si tienes muchos grandes fondos, pues recomendaría grabar las semillas en placas metálicas, en las que pueden ser, hay diferentes formas. Una es escribiéndolo, grabándolas, otra es golpeándola con una especie de bloques con letras, Ujú. o incluso con una pica de metal, ¿no? Como la que tú compartiste, ¿no? La canalicé, la de Block Plate creo que se llama. Oh, no, Steel Wallet. Steel Wallet, sí, exactamente. O sea, hay diferentes métodos que hay en el mercado, hay muchísimos. Entonces recomendaría eso y haría varias copias. Por ejemplo, si tengo una semilla y un passphrase, pues podría hacer 2 copias o 3 de la semilla o 2 copias y 3 del passphrase y guardarlo en diferentes lugares. Em,
también, si tuviese muchos fondos, también saber que si tengo un hardware wallet con la semilla, eso ya está funcionando de backup, de respaldo. Ujú. Entonces sería una más. Si se me perdiesen mis semillas en papel o en metal, pues tendría el dispositivo. Pero si lo tuviese en casa, en caso de que alguien pues me ataque o me extorsione, pues seguramente yo le dé, como tengo a mano esa semilla, le dé los fondos al ladrón. Entonces la forma es, si tengo muchos fondos, es que no haya ninguna semilla en mi casa y que los dispositivos que tenga estén vacíos o guardados en otros lugares. Esta pregunta no lo he dicho antes, pero es una que nos la hacía Hodler y Carlos Bitcoin en Twitter. Vale. Otra cosa Sí. que se me ha pasado, Ujú. que es muy importante, que es que cuando creas una cartera en un dispositivo, un hardware wallet, eh, se ha dado el caso de que, bueno, de que hemos creado nuestra cartera, que tenemos las 24 palabras escritas, y que por alguna cosa que nuestro dispositivo se ha roto, porque hayamos borrado lo que sea, pues ahora necesitamos recuperarlo, ¿vale? Ujú. Y se pasa mucho miedo. Cuando tienes mucho fondo y te pasa eso, se pasa mucho miedo porque tienes que introducir las palabras, porque no lo has hecho antes. Entonces, porque también se va a ver que si no has escrito una palabra bien o te has equivocado, pues no vas a tener acceso. Entonces, recomiendo que siempre que hagas una cartera con un dispositivo, que borres el dispositivo y que luego las palabras que has obtenido de la semilla, que lo vuelvas a introducir en el aparato para cerciorarte de que es la cartera que habías creado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, creo una cartera con el dispositivo, guardo las 24 palabras, borro el dispositivo y recupero mi cartera introduciendo las 24 palabras en el dispositivo de nuevo para verificar que era la misma cartera que tenía antes. Si has puesto passphrase, también. Claro. Entonces, y eso sin fondo, porque así, dos cosas. Una es, verificas al 1000% que el respaldo es real. Y también aprendes a cómo es el proceso, Ujú. lo cual te da seguridad, te da tranquilidad. A mí lo que pasa mientras te escuchaba antes cuando hablabas y decías con fondos o sin fondos, al principio hablabas solo de papel, luego hablabas de metal, eh, utilizar una hardware wallet como soporte también, de backup, pero al final todo eso son copias y copias y copias de tus 24 palabras que repartes encima en diferentes sitios. También estás como aumentando los vectores de ataque también. Antes, quizá de forma centralizada o en tu casa, ¿no? Por ponerlo así, es un único sitio, pero repartir tanto tus 24 palabras, ¿cómo te proteges de tal exposición? Vale. Si solamente tuviese la semilla formada por 24 palabras, ahí sería un riesgo. ¿Por qué? Porque si lo tengo en 4 lugares, hay 4 veces más posibilidades de que alguien acceda a mis fondos. ¿Ok? Ujú. Cuando yo lo incluyo en una passphrase, lo que voy a hacer es, yo voy a separar las 24 palabras del passphrase. Entonces, si pusiese el passphrase en 2 localizaciones y la semilla en otras 2 localizaciones, la tendría en 4. Pero si alguno de los ladrones accede a un lugar, nunca podrá acceder a los fondos, porque necesita la 24 más el passphrase. Entonces, eso aumenta la seguridad. A la hora de guardarlo, cada uno tiene que ser consciente de dónde lo va a guardar. A lo mejor si lo tenemos 4 localizaciones, 2 con la semilla, 2 con las palabras de recuperación, perdón, y 2 con el passphrase, a lo mejor me interesa tener digamos, en un lugar próximo a donde vivo una semilla y un passphrase. Y luego otra semilla con las palabras de recuperación y otro passphrase en una localización más lejana. Entonces, sí, estoy de acuerdo de que si hicieses miles de copias,
digamos, o miles de copias no, pero muchas copias, los vectores de ataque podrían ser mayores. Pero también si haces una sola copia, también te la estás jugando un poco porque si la pierdes, no accedes. Entonces, siempre el término medio. Es decir, si yo tengo una semilla y tengo un passphrase, a lo mejor me interesa guardar la semilla en 2 localizaciones y el passphrase en otras 2 localizaciones. Vale. Porque si guardo una de cada, una de la semilla y otra del passphrase, si pierdo una y mi hardware está borrado, pues ya no tengo acceso. Entonces es un poco valorar, porque claro, gran cantidad de cosas a guardar es un peligro y también tener solamente un punto de ataque también es un riesgo. Entonces, más o menos, sopesar y hacer un término medio. De todas formas, también el passphrase es algo que puedes memorizar, pero la cosa es que si tú mueres... Se fue. Uh-huh. Entonces el truco es siempre utilizar passphrase y tener passphrase y palabras en sitios distintos. Uh-huh. Sí. Va. Una pregunta que va relacionada con esto de Sergi, y también la hacía similar Activos Digitales en Twitter, es ¿cuál es el umbral entre suficiente y demasiados backups de tu semilla? Claro, es lo que estamos hablando, es cuánto... primero hay que ver cuántas semillas, cuántas palabras de recuperación tenemos para guardar. Alguna vez he recibido consultas de personas que tenían 8 carteras de 8 semillas diferentes. O sea, eso sería una locura. Entonces, yo no haría muchas semillas, o sea, no crearía muchas semillas porque tenía que guardar muchas. Imagínate tener 4 carteras con 4 semillas diferentes y tener que guardar las 4 en diferentes localizaciones y no guardar una en cada lugar, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta eso, o haces pocas, haces una o dos con su passphrase para poder guardarlo de forma más fácil, o que esto es un método más avanzado, aunque será siendo más fácil cada vez, que es la multifirma, en el que tú puedes utilizar una cartera en la que se requieran dos semillas de 3 para acceder a la cartera, o 3 semillas de 5 para recibir, pero lo más normal es que fuesen 2 de 3. Entonces, tú guardarías las semillas en 3 lugares diferentes, las 3 semillas en 3 lugares diferentes, y con acceder solamente a 2, accedería a los fondos de tu cartera. Pero de nuevo, como dependes de 2, esas 2 tendrían que también tener backups recursivos, ¿no? O sea, que cada semilla tendría que tener su backup porque, claro, como pierdas 2 semillas ya pierdes el acceso a esos fondos. Claro, es decir, claro, si tienes 3 localizaciones y uno de ellos, o sea, imagínate que pierde el acceso a uno de ellos, pues sigue teniendo las 2 para acceder a la cartera y con esas 2 puedes crear luego otra cartera nueva, con 2 de 3. O sea, va a ser difícil que pierdas 2, pero si perdieses 2, pues ahí no podrías acceder a los fondos. Entonces ahí tendrías que ver si guardas o sea, esas 3, una en cada localización, o guardar 2 copias de cada una, pero ahí necesitarías 6 localizaciones. Claro. O sea que al final más complejidad a la hora de proteger es más complejidad a la hora de almacenarlos. Claro, exactamente. Ahí tiene uno que valorar. Crea una cartera. Las opciones son: crea una cartera con 24 palabras de recuperación con un passphrase o con 2 passphrase. O sea, podría tener la palabra de recuperación con un passphrase y otro passphrase. O podría crear 2 semillas diferentes con un passphrase cada uno, o una cartera multifirma 2 de 3. Esas podrían ser unas opciones a valorar. Pero bueno, está bien el de crear una semilla con las 24 palabras de recuperación con passphrase adicionales, las que necesitemos. 1 o 2. Vale.
Otra pregunta que creo que es interesante y que la hacía Empoderat en Twitter es referente a la fragmentación de una semilla, por ejemplo, ¿no? Tenemos 24 palabras, pues mira, podríamos dividir entre 3 y serían 8 palabras en 3 localizaciones distintas. ¿Esto es una buena idea o es una mala idea? Es una locura, porque imagínate que yo tengo mi semilla consta de 24 palabras y lo tengo en un papel o donde sea, o en 4 placas metálicas y le divido en 4. Imagínate que divido en 4. Entonces tengo 6 palabras en cada parte y la divido, Mm. ¿vale? Imagínate, son 4 trozos en 4 localizaciones diferentes. Si pierdo un trozo, ya he perdido todo. Entonces no puedo perder ninguno, son dependientes uno del otro. Entonces no es como, por ejemplo, cuando he guardado las palabras de recuperación en 2 lugares diferentes, con el passphrase en los 2 lugares diferentes. Si yo pierdo una de ellas, puedo acceder. Aquí no. Esto me lleva a Shamir Secret Sharing, que Ujú. es un método en el que no ha sido sencillo, pero bueno, se ha incluido ahora como opción en Trezor-T, que es como si fragmentasen la semilla en varios trozos, pero no se necesitarían todos los trozos de esa semilla para acceder a los fondos. Por ejemplo, imagínate que fuesen 3 trozos de la semilla y Sí. se necesitasen 2 de ellos para acceder a los fondos. Sería 2 de 3. Entonces, en cada papelito saldría un número de palabras no completo, pero combinando 2 de ellas, 2 de las 3, se podrían acceder a los fondos. Y se podría crear 3 de 5, se podría crear... Pero bueno, aquí vamos si queremos 2 de 3, tenemos que guardar 3 trozos. Y si lo queremos hacer una copia doble, pues tendría que ser 6 localizaciones. Eso como mínimo. Pero la pregunta en Ponderat es la forma de tener mayor riesgo y más facilidad de perder fondos. Porque si pierdo un trozo, pierdo todo. Y si quiero crear 2 copias de cada trozo, pues mira, mínimo van a salir 8 que guardar. De todas formas, si esto hoy en día es mucho más fácil que de 2016 para abajo, porque imagínate con los paper wallets, tuvo que ser una locura a la hora de Ujú. hacer respaldo de eso. Todo esto va avanzando y seguramente cada vez será más fácil. De hecho, habrá gente que quiera depender de terceros, Ujú. en el que, bueno, si hacen una multifirma en el que ese tercero tiene una firma, yo tengo 2 restantes. En el caso de que pierda yo una, sí me puedo acceder a ese tercero. Pero claro, la cosa es que ese tercero va a tener la clave pública extendida a la cual tiene acceso a ver mi fondo, a ver lo que tengo. No tiene acceso a mis fondos porque necesitaría 2 llaves de 3 y yo solamente dispone de una. Pero sí tendría acceso a los fondos que yo tengo. A Entonces, eso ya, verlos. sí, para verlos, no acceder a ellos. Ujú. Entonces, ellos guardan, serían como un banco donde guardan una parte de la llave, aunque ellos no tienen acceso a los fondos, pero sí pueden, digamos, de alguna forma saber lo que tenemos. Y eso es lo que hay hoy en día y que, bueno, que hay mucha gente pues que irá utilizando, pues, porque hay gente que no le importa eso, pero en el futuro todo esto será más fácil seguramente, pero a lo que tenemos hoy hay que ir adaptándose con el tiempo. Hay muchos que han pasado de paper wallets a carteras HD y que, Ujú. bueno, que seguiremos pasando hacia métodos que sean más fáciles. Vale, tenemos ahora bastante conocimiento que estamos acumulando en esta charla. Te voy a hacer un poco la misma pregunta que te he hecho antes para la generación de semillas, pero en este caso para guardar las semillas. ¿Cuál sería un modelo que recomendarías para alguien que empieza y luego después cuál sería tu modelo o un modelo avanzado para almacenar correctamente tus semillas? Vale. Para iniciados, sin ser demasiado complicado, em, y no le voy a recomendar una Colcar, la cual creo que es la mejor.
Y Ledger no es que sea de mis favoritas, porque es de código cerrado y no sabemos que muchas cosas de las que pasan ahí. Pero como Trezor ya se sabe que ha sido hackeada y a un novato, no, quizás al principio, sin muchos fondos, no le voy a recomendar que incluya una passphrase, porque va a conllevar un acto adicional. Eh, si fuese mi padre, quizás le recomendaría un Ledger sin passphrase o, en su defecto, Trezor con passphrase. Vale, o sea, una hardware wallet para almacenar su semilla y, y luego sí que le recomendarías algún tipo de backup, como los comentados aquí en papel. ¿Recomendarías algún número de ubicaciones o...? Quizás en un principio 2 copias en papel y luego la que tiene en el Ledger y en localizaciones diferentes. Y bueno, es siempre que invierta pues entre 500, 1000 y que luego, bueno, pues que vaya aprendiendo y que vaya mejorando su setup. Es un setup inicial. En el caso de que sea un poco, que sean 100 o 200 euros, pues como hemos dicho antes, una cartera como Samurai Wallet en el móvil es suficiente. Para avanzado lo tengo claro. Call card, tirando dados y añadiendo passphrase. ¿Y en ubicaciones cambiaría algo o no? ¿O igual? La seguridad va a depender de la cantidad de fondos que tienes. Entonces, si en un inicio hay pocos fondos, pues bueno, más o menos haciendo lo que he dicho, pero ir progresando hacia lo más seguro. Si son muchos fondos, ahí tienes que atarte a los machos porque tú eres el banco. Entonces, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo harías para...? ¿Lo dejarías todo en tu casa? O imagínate, hay mucha gente en redes sociales que ponen fotos, que tienen su nombre completo en las redes sociales y que ponen fotos de que han comprado tanto Bitcoin. Eh, si lo tienes todo en tu casa, es un poco riesgo, ¿no? Ya ha pasado alguna vez de gente que ha compartido lo que tiene y ha compartido su identidad y han sido atacados, extorsionados. Entonces, bueno, hay que tener un poco conciencia de esto y en el caso de que tenga bastantes fondos, pues deberías pensar en diferentes ubicaciones. No sé, hay gente que habla de depósito en el banco, pero el depósito que hagas en el banco, en un depósito donde pongas una pieza, esa pieza si en algún momento accede a alguien no va a poder acceder a tus fondos. O sea, son ¿Cajas localizaciones, de seguridad, quieres sí, decir? cajas de seguridad, sí. Gente que a mí no me gusta mucho esa idea, pero eso cada uno. O localizaciones en las que tú tengas acceso, eso cada uno ahí tiene que pensar cuál es el mejor método que se ajusta. Además, la cabeza te va cambiando con el tiempo, ¿no? Digamos que te cambia. Eh, no sé, imagínate a los que entraron en 2011 teniendo miles de Bitcoin. A muchos le daban poca importancia y perdieron los fondos. Muchos se mantuvieron y ahora mismo son millonarios. ¿Cómo esa gente guardará esos fondos? Pues seguramente su sistema de almacenamiento será mucho más complejo que una persona que empieza y que tiene unos fondos, digamos, modestos. ¿Tenemos que almacenar algo más? Aparte de... Antes has comentado algo de las etiquetas. No sé si aparte de las etiquetas, no sé si hay algo más. Pues, Estamos almacenando semillas, estamos almacenando passphrase, bueno, etiquetas de los huchos. tienes que pensar en almacenar, hemos dicho, sí, las palabras de recuperación, las passphrase que tengas, los dispositivos que tengas. Y luego sí recomendaría tener un USB en el cual se puede encriptar con una contraseña, lo que sea, y se puede incluir las rutas de derivación. Si tienes varias cuentas, digamos varias cuentas hechas en la misma semilla, y también se pueden guardar archivos con las etiquetas de los huchos. Por ejemplo, si lo tienes en Electrum, la cartera, estás usando tu nodo y estás conectando tu hardware wallet a Electrum, pues se genera un archivo que está encriptado y que solamente se puede utilizar con el hardware wallet, en el cual ese archivo se puede guardar en el USB. Entonces, ese archivo contiene todas las etiquetas de los huchos y digamos, o sea, se puede acceder fácilmente y es recuperable.
Entonces, en ese USB, ruta de derivación y las etiquetas de cada 8 en forma de archivo de Electron o podría ser en un Excel si lo quieres hacer manual, lo que sea. Pero sí tener en cuenta lo de las etiquetas, porque si en algún momento tu ordenador se formatea o se pierde la cartera o lo que sea, si lo recuperas y no has guardado nada, pues se van a ver los fondos, pero no tus etiquetas. Entonces es importante. Entonces, repito, palabras de recuperación, el passphrase y los dispositivos, cosas que tienes que guardar, o dispositivo. Pues. Y luego también en un USB las rutas de derivación y las etiquetas. Con lo cual, si por ejemplo, imagínate que tienes dos carteras que has creado, que tienes las 24 palabras de recuperación guardadas en un lugar y luego de esa la has extendido con dos passphrase, pues tienes que guardar la palabra de recuperación, los dos passphrase y en cada lugar podría estar guardando un USB, copias de USB con los datos de las etiquetas y con la ruta de derivación. ¿Te gusta la opción de almacenar todos estos datos que tú mencionabas de utilizar un USB si los almacenases en un USB con tails dentro de la carpeta persistente? ¿Te gusta, o sea, darías el OK a esa versión? Totalmente, sí. 100%, porque es cuando accedes a esa información, digamos que el sistema operativo está completamente aislado y que también te permite como tú dices, en el persistente guardar datos, como he dicho. Y encriptados. Y encriptados, sí, totalmente. De hecho, Perfecto. es el método preferido. Me gusta. Todo esto ahora ya hemos almacenado, hemos seguido todo el proceso de generar la semilla, de cómo utilizarla, de cómo almacenarla en tantas localizaciones, etcétera. Sabemos que tenemos que almacenar a más de la semilla y la passphrase, pero esto entiendo que no es una cosa que hagas y te olvides. O sea, debe haber algún tipo de protocolo que debamos seguir en el tiempo, supongo para verificar que todo esté ok o no, o a lo mejor lo haces una vez y lo das por bueno. Es posible que a lo largo de los meses o años vayas haciendo cambios y tendrás que ir, por ejemplo, si has hecho un backup de las etiquetas y ha pasado un año, seguramente tienes que hacer más backup porque has hecho más envíos a otros huchos o porque a lo mejor decides cambio de una cartera, de una cartera con las palabras de recuperación más el passphrase y lo hago una multifirma con tres claves. Digamos que vas a hacer cambios, es dinámico y te vas a ir adaptando a los nuevos progresos, a las nuevas implementaciones que harán más fácil todo. Y bueno, yo recomiendo que cada año se verificar tu plan, verificar si están las semillas en las localizaciones, si tienes digamos que hacer un update de si ha utilizado diferentes cuentas con la ruta de derivación, si tienes que hacer el backup de las etiquetas, ¿vale? Entonces, hacer un inventario, básicamente, y verificarlo pues cada año. Y bueno, luego importante también es, no sé cómo eso lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, pero tener un mapa del tesoro, ¿no? El mapa de decir en qué localizaciones tengo cada cosa. Eso es muy importante, porque te puedes olvidar de, en la localización 1 ¿qué guardé? ¿La semilla o el passphrase? O por lo menos saber, tener un pequeño mapa de dónde están las cosas. Que podría guardarlo, como hemos dicho, en la carpeta persistente de Tails, y tendríamos varias copias, pero sí tener una guía de dónde está cada cosa eh, está bastante bien. Hay que recordar una cosa, y lo pongo en mayúsculas. Ahora eres tu propio banco. Y aquí cambia la historia. Mm. No, y cambia la historia porque te estoy escuchando ahora y decías mapa del tesoro y digo, vale, pero mapa del tesoro,
ha de estar en más sitios, no puede estar en uno solo, porque claro, el mapa del tesoro es un poco eso mismo, ¿no? Encuentras todo, porque vas a saber dónde has guardado las passphrases, dónde has guardado eh, ¿cómo se llama? Las semillas, aunque tú lo pongas en código, un código que solo entiendas tú y tus familiares, por decir algo, ¿no? Pero, claro, necesitas más copias. Y dices, bueno, no, en Tails, en el volumen persistente que está encriptado. Y dices, vale, pero ¿cómo está encriptado? Con una contraseña. Vale, ¿y dónde guardas esa contraseña si te pasa algo? Bueno, pues también ha de haber varias copias. ¿Y dónde guardas esas copias? ¿Vale? Entonces es como que tienes mucha razón en esto que dices, que cada uno nos convertimos en nuestro propio banco y cada uno hemos de ir tomando las decisiones supongo, de plantear casuísticas, ¿no? De si pasa esto, si me muero yo, ¿cómo llegan los fondos a mis familiares? Si me entran a robar en casa, ¿qué vector de ataque puedo tener? Si se quema la casa de mis familiares donde tengo las semillas, ¿qué pasa, no? Y creo que cada uno tiene que ir haciendo ese ejercicio para intentar hacer un sistema lo más perfecto posible, aunque ya sabemos que no existe nada perfecto y, y libre de riesgo. O sea que es challenging todo esto. O sea, la Sí. palabra tampoco. Esta es mi visión, por lo que he aprendido, por lo que he leído, por las diferentes posibilidades que hay, por imaginarme diferentes situaciones, siendo paranoico. Pero esta es mi visión. Es decir, cada persona va a crear su propio sistema y cada persona va a tener un nivel de conocimiento y se irá adaptando a él. Y también iremos adaptándonos a los cambios que vengan, que seguramente sea más fácil de organizar todo. Pero a día de hoy es así. Seguramente Eh, es incluso bueno de que no todos tengamos el mismo sistema. claro, efectivamente. Es que al final eso es un tema muy dinámico, que cambia, que se adapta en función de la necesidad de cada persona. Entonces, hay mucha gente que estará de acuerdo, mucha gente que no estará de acuerdo. Hay mucha gente que no le importará tanto. Habrá gente que sean paranoicos. Habrá Bueno, gente que estará contenta con tenerlos en Coinbase. sí. Ujú. Sí, porque a lo mejor está esperando a venderlo en algún momento y prefiere no mover fichas y dejarlo ahí. Bueno, sé que cada uno aquí es un mundo. Pero sí estaba bien ponerse en el lugar, en el lugar extremo también, ¿no? Ir de lo fácil a lo complicado a lo fácil y ver todo digamos, el continuum que hay en el que se puede ubicar cada uno. Hmm. Sí, siempre importante recordar la frase de Andreas, que si tú no tienes las llaves, no son tus bitcoins. Cualquier servicio centralizado donde tú entregas tus llaves, no estoy hablando de servicios como BitGo que plantean un modelo como el que mencionabas antes de que haya 3 llaves y con 2 puedes mover tus fondos y solo una, lo tiene BitGo en este caso. No hablo de este tipo, hablo de servicios de custodio total donde tú depositas tus Bitcoin y ellos gestionan tus llaves privadas. Dependes totalmente de ellos. Si mañana Coinbase desaparece porque entra en quiebra, que no parece que vaya a pasar, pero si pasase cualquier desgracia, yo qué sé, hay una tormenta solar y justo da en los servidores de Coinbase y hace un blanco y elimina todas las copias de seguridad de Coinbase, ¿no? Por poner un caso ultra extremo. Pues que también te podría pasar con tus copias, pero bueno, si las tienes en papel, en teoría, eso no te afectaría. Entonces, bueno, hay que ponerse en situaciones extremas. Hemos visto el caso como Quadriga en Canadá, donde desaparece, muere el propietario del exchange y parece ser que tenía él todas las private keys, o sea, un protocolo de seguridad pésimo y sin nada, y ya está, ya lo has perdido todo. Entonces, como decíamos al principio, esta charla era una charla para ponernos en el lugar de intentar ser soberanos y ser nuestro propio banco, nuestro propio custodio, y creo que hemos hecho un buen repaso que va a generar bastantes preguntas. Hay una parte más técnica que no hemos comentado,
Podríamos haber entrado más en profundidad en Shamir, en Multisig, en cosas como Glacier, Yeti Gold, todo lo que está facilitando hacer fully noded en plataformas iOS, también Spectre. Hay muchas cosas más avanzadas seguramente y quizá para un pod más técnico, pero te agradezco, Arcad, que te hayas unido en este ejercicio de ir de menos a más para entender que Bitcoin son semillas, que Bitcoin son llaves privadas y cómo las podemos proteger. Pues para mí ha sido un placer una vez más y bueno, seguiremos avanzando, ¿no? Como tú dices. Seguiremos avanzando y cualquier persona que quiera seguir cayendo en esta madriguera, pues tiene un par por las que empezar en estudiobitcoin.com, en la de seguridad y en la de privacidad. Seguro que va a encontrar más información y de wallets también para seguir explorando y si no, pues ya sabéis dónde encontrarnos. Estamos en Twitter, estamos en Telegram y siempre encantados de ayudar en todo lo que podamos. Arcad, estamos en contacto. Gracias. Un saludo.